Hola, quizá me conozcáis como el creador de la Tierra Media y sus historias. Mi vida ha sido un viaje tan lleno de aventuras como las que escribí. Aunque mis historias están llenas de héroes, criaturas y tierras imaginarias, todas ellas nacieron de experiencias. John Ronald Reuel Tolkien, conocido como J.R.R. Tolkien, nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, en el estado libre de Orange, una región que ahora forma parte de Sudáfrica. Sus padres, Arthur Tolkien y Mabel Suffield, eran británicos. Su padre había emigrado a Sudáfrica por cuestiones laborales, trabajando en un banco, mientras que su madre, Mabel, se encargaba del hogar y de la crianza de Tolkien y su hermano menor. Hilary, desde pequeño, Tolkien mostró una gran curiosidad y una personalidad introspectiva. Se cuenta que un evento notable en su infancia fue la picadura de una tarántula mientras jugaba en el jardín. Aunque Tolkien no recordaba el incidente y nunca desarrolló un temor particular hacia las arañas, algunos piensan que este episodio dejó una huella en su obra. Especialmente en las descripciones de criaturas similares que aparecen en sus historias, la salud de Tolkien era frágil desde niño, lo que preocupaba a su madre, Mabel. En 1895, cuando Tolkien tenía solo 3 años, ella decidió regresar a Inglaterra con él y su hermano para evitarle los problemas de salud que le afectaban en Sudáfrica. Sin embargo, su padre, Arthur, permaneció en Bloemfontein para continuar trabajando y planear su futura reunión en Inglaterra. Pero el destino tenía otros planes. En 1896, Arthur falleció de fiebre reumática, dejando a la familia en una situación de dificultades económicas y sumergiendo a Tolkien en una pérdida que influiría en su vida y sus escritos. La familia Tolkien se mudó a Birmingham, un lugar que marcaría profundamente a Tolkien. Aquí, la joven viuda, Mabel, asumió el papel de educadora para sus hijos, ya que creía que Ronald, como le llamaba, era un niño con gran potencial intelectual. Le enseñó a leer y escribir desde una edad temprana y le inculcó una profunda pasión por la botánica y el arte. Fue también quien despertó en él un interés por los idiomas, iniciándole en el estudio del latín. Tolkien era un alumno brillante y disfrutaba enormemente aprendiendo sobre diferentes culturas y lenguas. Mabel Tolkien tenía un fuerte espíritu de fe y en el año 1900 decidió convertirse al catolicismo, una decisión que enfrentó con gran oposición por parte de su familia, de tradición baptista. Esta conversión causó que los familiares de Mabel retiraran el apoyo financiero que le brindaban, dejándola en una situación de extrema precariedad. A pesar de esto, Mabel se mantuvo firme en sus creencias y continuó criando a sus hijos en el catolicismo, algo que tuvo un impacto profundo en la fe de Tolkien a lo largo de su vida, trágicamente. En 1904, cuando Tolkien tenía 12 años, su madre falleció debido a complicaciones de diabetes, enfermedad que en aquellos tiempos era fatal debido a la falta de insulina. Tolkien quedó huérfano y fue colocado, junto con su hermano Hilary, bajo el cuidado del padre Francis Morgan, un sacerdote católico del oratorio de Birmingham. Morgan se convertiría en una figura paternal para él y le proporcionaría el apoyo moral y económico que necesitaba. Además, Morgan fue una influencia importante en el desarrollo de la fe católica de Tolkien, algo que sería esencial para su vida y obra literaria. Este primer periodo en la vida de Tolkien, marcado por la pérdida y el apoyo religioso, sentó las bases para su profundo interés en los temas de sacrificio, fe y heroísmo que impregnarían su obra literaria. Después de la muerte de su madre, el joven Tolkien y su hermano Hilary fueron colocados bajo el cuidado del padre Francis Morgan. Este sacerdote católico no solo se encargó de su educación, sino que también le brindó el apoyo emocional que necesitaba. A pesar de su orfandad y las dificultades financieras, Tolkien tenía una gran capacidad para adaptarse y se destacaba académicamente. Durante su adolescencia, asistió al King Edward's School en Birmingham, una institución prestigiosa donde se rodeó de compañeros brillantes y entusiastas de las letras. Aquí fue donde comenzó a destacar su gran talento lingüístico. Fascinado por los idiomas, Tolkien no solo aprendió latín y griego, sino que empezó a interesarse en otros idiomas antiguos y medievales,
como el gótico y el finés, influencias que posteriormente marcarían la creación de sus lenguajes ficticios en obras como El Señor de los Anillos y el Silmarillion. Tolkien tenía una habilidad innata para inventar idiomas. Incluso en su juventud, comenzó a crear lenguas ficticias, experimentando con sonidos, estructuras gramaticales y palabras que él mismo inventaba. Esta fascinación por los idiomas fue más que un pasatiempo. Se convirtió en una pasión que más tarde integraría en su obra literaria. Su interés por el idioma finés, en particular, lo inspiró a desarrollar el idioma élfico quenya, uno de los lenguajes ficticios más elaborados en sus obras. Otro aspecto crucial en la vida de Tolkien durante su época escolar fue la formación de un pequeño grupo de amigos afines, el TCBS, Tea Club and Barrovian Society. Este club, compuesto por Tolkien y sus amigos más cercanos, Rob Gilson, Geoffrey Smith y Christopher Wiseman, nació en las reuniones que realizaban en una tienda de té en Birmingham y en la biblioteca de su escuela. Compartían intereses comunes por la literatura, el arte, la música y la poesía, y fomentaban el desarrollo intelectual de cada uno. El TCBS desempeñó un papel fundamental en la vida de Tolkien, ya que sus miembros le brindaron apoyo emocional, inspiración y camaradería. Esta amistad, en muchos sentidos, se asemeja a los lazos de hermandad que luego Tolkien describiría en sus historias, particularmente en la relación entre los miembros de la Compañía del Anillo. En 1911, Tolkien ganó una beca para asistir al Exeter College en la Universidad de Oxford, donde estudiaría lenguas y literatura inglesa. Oxford era un lugar ideal para un joven con sus intereses, y allí comenzó a desarrollar aún más su pasión por los idiomas antiguos, especialmente por el anglosajón, o inglés antiguo, y el nórdico antiguo. En Oxford, también profundizó su conocimiento de los mitos y leyendas europeas, lo que sentaría las bases para la mitología propia que él comenzaría a crear. Sin embargo, no todo fue un camino fácil para Tolkien en su juventud. En esta época conoció a Edith Bratt, quien se convertiría en el amor de su vida y su futura esposa. Tolkien quedó cautivado por Edith desde el momento en que se conocieron, pero el padre Morgan, su tutor, le prohibió tener contacto con ella hasta que cumpliera 21 años, para que no se distrajera de sus estudios. A pesar de esta restricción, el amor entre ellos fue tan fuerte que, al cumplir 21, Tolkien contactó a Edith y rápidamente reavivaron su relación. Justo cuando Tolkien comenzaba a encontrar su camino, estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Como muchos jóvenes de su generación, Tolkien se sintió llamado a servir a su país, pero también era consciente de los horrores y riesgos del conflicto. Durante un tiempo, intentó retrasar su alistamiento para poder terminar sus estudios, ya que sentía una gran responsabilidad hacia su futura carrera académica y hacia Edith. En 1915 se graduó con honores y poco después fue llamado a filas. La guerra estaba a punto de cambiar su vida de manera dramática y marcaría una época de gran sufrimiento y pérdida, pero también de inspiración para sus futuras obras. La etapa de juventud y formación académica de Tolkien fue un periodo de descubrimiento y desarrollo. Sus amistades, su fascinación por los idiomas y la literatura, y el amor hacia Edith fueron aspectos cruciales en su vida que, sin duda, influyeron en la creación de sus relatos épicos llenos de heroísmo, sacrificio y amistad. Esta etapa de su vida dejó en él una sensibilidad profunda hacia la belleza y fragilidad de la vida, temas que se entrelazarían en la esencia de su trabajo literario. Para J.R.R. Tolkien, la Primera Guerra Mundial fue un periodo oscuro y devastador. A los 22 años, en 1916, se alistó en el ejército británico y poco después fue asignado como segundo teniente en el regimiento de fusileros de Lancashire. Tras una breve formación, fue enviado a Francia para luchar en el frente occidental, donde participaría en una de las batallas más brutales y sangrientas de la guerra, la Batalla del Somme. La Batalla del Somme, que comenzó en julio de 1916 y duró hasta noviembre del mismo año, fue una de las campañas más largas y devastadoras del conflicto, causando más de 1 millón de bajas entre ambos bandos. Tolkien vivió de primera mano las condiciones espantosas de la guerra de trincheras, en la que los soldados enfrentaban bombardeos constantes,
ataques con gas venenoso y enfermedades causadas por la falta de higiene en las trincheras. El barro, el frío, el hambre y el miedo constante a la muerte formaron parte de su vida diaria. Estas experiencias de horror y pérdida dejaron una huella profunda en su corazón y mente. Durante la batalla, Tolkien fue testigo de la pérdida de varios de sus amigos más cercanos del TCBS, Tea Club and Barrovian Society, quienes también luchaban en el frente. Rob Gilson murió el primer día de la batalla del Somme y Geoffrey Smith falleció poco después. La muerte de sus amigos tuvo un impacto devastador en Tolkien, llevándolo a una profunda reflexión sobre el valor de la vida y la amistad. En medio de tanta violencia y caos, estos sentimientos de lealtad y camaradería se convirtieron en ideas fundamentales para sus futuros escritos. Su dolor y duelo se manifestarían en las trágicas historias de sus personajes, como los lazos de amistad y sacrificio en la compañía del anillo, o la pérdida de seres queridos en la guerra. A pesar del caos de la guerra, Tolkien utilizaba los momentos de descanso para escribir. Llevaba consigo un cuaderno en el que anotaba ideas y fragmentos de historias. Fue en estos momentos de soledad y dolor cuando comenzaron a surgir los primeros esbozos de lo que él llamaría su mitología personal. En particular, es en este periodo cuando escribió los primeros relatos sobre Beleriand, una de las tierras de la primera edad de su mundo ficticio. Tolkien buscaba crear una mitología que expresara tanto la belleza como la tragedia que experimentaba. Aunque aún faltaban años para que estas historias tomaran forma definitiva, la semilla de la Tierra Media comenzó a germinar en los campos de batalla. Finalmente, Tolkien contrajo fiebre de las trincheras, una enfermedad transmitida por los piojos, que era común en las duras condiciones de las trincheras. Su enfermedad lo debilitó seriamente, y en noviembre de 1916 fue enviado de regreso a Inglaterra para recuperarse. Aunque la guerra continuó hasta 1918, Tolkien ya no regresó al frente. Durante su convalecencia, tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que había vivido y perdido, y poco a poco comenzó a escribir sobre un mundo de seres míticos, heroicos y trágicos, que serían el germen de su obra más importante. La guerra no solo le dejó a Tolkien cicatrices emocionales, sino que también influenció su visión del mundo y de la humanidad. Aunque Tolkien siempre negó que El Señor de los Anillos fuera una alegoría directa de la guerra, muchos estudiosos coinciden en que su experiencia en el conflicto influyó en temas como la lucha entre el bien y el mal, el poder corruptor de la ambición y la resistencia de la bondad, y la amistad en tiempos de adversidad. La guerra de trincheras, con sus interminables filas de soldados marchando hacia el desastre, recuerda de algún modo las escenas en las que los hobbits, personajes humildes pero valientes, deben enfrentarse a fuerzas oscuras y desproporcionadas, como el ejército de Sauron. En resumen, la Primera Guerra Mundial fue una experiencia profundamente transformadora para Tolkien. No solo le mostró la crueldad y el sufrimiento de la humanidad, sino que también le enseñó el valor de la esperanza y la resistencia, lecciones que más tarde plasmaría en su obra. La guerra marcó una línea divisoria en su vida y lo inspiró a crear historias que no solo fueran un escape de la realidad, sino que también brindaran consuelo y esperanza a los lectores.